Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar de 4 temas muy importantes de psicología social, los cuales están relacionados con nuestro entorno social y que siempre están presentes, sin embargo, se han hecho tan comunes que ya ni siquiera los notamos. Estos 4 temas son percepción social, cognición social, actitudes y género. Probablemente en estos momentos te estés preguntando qué tienen que ver estos términos o qué son realmente, y si te interesa saberlo, no te vayas y llega al final de este video. Como número 1 vamos a hablar de la percepción social. La percepción social es un término general para calificar los procesos por los cuales las personas llegan a comportarse entre sí. Estos indicios surgen a partir de la interrelación de 3 fuentes: la persona, las situaciones y el comportamiento. Ahora bien, hablemos de la percepción en base a la apariencia física de las personas. Un ejemplo muy común que me gustaría dar, y creo que a todos nos ha pasado, es que nos encontramos en un centro comercial o de compras y se acerca un hombre o entra un hombre al lugar con un aspecto muy clasificado como un pants y una camiseta rota. Inmediatamente nosotros pensamos como, ¿ese es un loco? ¿O el qué hace aquí? O incluso pensamos que se nos va a acercar a pedir dinero. Y de pronto te das cuenta de que simplemente es el dueño de uno de los restaurantes y fue así por estar cómodo. Y esto habla de las expectativas que tú te creas de las personas y que muchas veces pueden ser erróneas. Muchas veces las personas hacen juicios instantáneos de los demás basándose en su apariencia física. Un ejemplo que puedo dar en base a mi experiencia en la preparatoria fue cuando un grupo mayor que nosotros nos advirtió de una maestra en particular, la cual decían que era muy exigente y estricta. Esas cualidades nosotros las adoptamos, ya que al mirar a la profesora aparentaba ciertas características, pero al momento de darnos clase nos dimos cuenta que en realidad esta persona era simpática y accesible. Esto es porque se ha encontrado que los adultos con rasgos aniñados tienden a ser vistos frecuentemente como afectuosos y amables. En contraste, los adultos con fisionomía madura nos percibimos como más fuertes, más dominantes y más competentes, que fue lo que pasó con mi maestra. Ahora pasemos a percepciones en situaciones. La gente tiene percepciones o guiones acerca de cierto tipo de situaciones. Estos guiones orientan sus interpretaciones del comportamiento. Con base a experiencias previas, las personas pueden imaginar sin problema la secuencia de eventos que probablemente se presenten en un encuentro fortuito. Por ejemplo, yo ya sé lo que va a pasar si no le contesto el teléfono a mi madre. Entre más experiencia tenga en una situación específica, más detalles estarán incluidos en el guión. Por ejemplo, son tantas las veces en las que por accidente yo no le contesto a mi madre, que este guión se le van implementando cosas que hacen que yo ya sepa realmente y exactamente lo que puede suceder si no hago esto. Así como existe el comportamiento en base a lo verbal, también existen los comportamientos no verbales, los cuales suelen ser empleados para determinar cómo se sienten los demás. Generalmente todo el mundo es capaz de identificar a partir de la expresión facial emociones como la felicidad, el temor, la tristeza, la sorpresa, el enojo y la repugnancia. El lenguaje corporal, la comunicación visual y el contacto físico son otras formas importantes de comunicación no verbal. Un ejemplo muy claro, y creo que a todos nos ha pasado, es cuando nuestro amigo o novio nos pregunta si tenemos algo y nosotros contestamos que no tenemos nada. Claramente él identifica que realmente sí tienes algo por la manera en la que te expresas con tu rostro o con tu forma de decir las cosas. Las personas emplean señales no verbales para detectar el engaño, pero pocas veces son precisas al realizar este tipo de juicios porque presentan demasiada atención al rostro y descuidan otras señales más reveladoras. Tal vez por eso siempre caemos en los detalles. Existe la teoría de la atribución, en la cual los individuos comienzan a comprender a los demás al hacer atribuciones personales o situacionales sobre su comportamiento.
Dentro de esta existe la teoría de la inferencia correspondiente, la cual establece que las personas aprenden de los demás a partir del comportamiento libremente elegido o inesperado, derivado de un pequeño número de resultados deseables. Para poder determinar un comportamiento también existen sesgos. Uno de ellos es el sesgo motivacional, en el cual hacemos atribuciones respecto al comportamiento de los demás suelen verse sesgadas por motivaciones establecidas en función de nuestra autoestima. Por ejemplo, nosotros no podemos identificar un comportamiento como tal si nos encontramos con una autoestima baja, ya que el comportamiento que derivemos será en base a cómo nos sentimos. Al necesitar creer en un mundo justo, muchas veces la gente critica a las víctimas y las culpa de sus desgracias. También existen los sesgos de atribución. Las personas derivan información a partir del comportamiento, dividiéndolo en unidades discretas y significativas. El primer término usamos heurística cognitiva, reglas prácticas que hacen posible que hagamos juicios que son rápidos pero con frecuencia erróneos. Por ejemplo, si un equipo de básquetbol gana un partido, se atribuye a que los jugadores fueron muy buenos, pero si en el contrario pierden, podemos determinar que el árbitro pitó a favor del otro equipo o que simplemente la duela estaba muy pulida y muy resbalosa, lo que provocó que perdieran. Al momento de observar el comportamiento de una persona, también creamos la formación de impresiones, y este es un proceso de integración de datos acerca de una persona con el objetivo de conformar una impresión coherente respecto a ella. En cambio, las atribuciones personales suelen llevar a inferir que las personas tienen ciertas disposiciones. Por ejemplo, que el líder de una empresa que ha fracasado es incompetente, o que el enemigo que propone la tregua está buscando la paz. Sin embargo, los seres humanos no somos unidimensionales y una única característica es incapaz de describirnos en una forma íntegra. Por ejemplo, cuando nuestra mejor amiga nos quiere presentar a un chico, el cual dice ser muy divertido y amigable, y aceptamos salir con él, y aparte de esas características encontramos otras en él, como que es muy amable, respetuoso o tierno, ¿te sentirías más o menos impresionada? Si dijiste que sí, significa que seguiste de manera intuitiva un modelo de suma para la formación de impresiones. En otras palabras, para usted, entre más rasgos haya, es mejor. Si contestaste que menos impresionada, quiere decir que usaste un modelo de promedio. Entre más alto sea el promedio de todos los rasgos, es mejor. Espero que te haya quedado claro alguno de los sesgos que se pueden presentar al momento de crear un comportamiento, una impresión o expectativas hacia las personas que nos rodean. Como otro punto vamos a hablar sobre la actitud. La actitud es la reacción emocional de la evaluación hacia una persona, un lugar o un tema u objetivo. Existen las actitudes negativas y positivas. Un estudio de gemelos sugiere que las personas podrían estar genéticamente predispuestas a mantener ciertas actitudes. Sin embargo, los investigadores muestran que las actitudes se conforman a partir de la experiencia y el comportamiento evaluativo. Por ejemplo, cuando la gente desarrolla actitudes radicales respecto a objetos naturales debido a la asociación de estos con estímulos positivos o negativos. Entonces, ¿las actitudes son heredadas o son creadas? Realmente y personalmente yo creo que podrían ser ambas, ya que probablemente sí tengamos predispuestas algunas actitudes genéticamente, pero si las sumamos con el contexto en el que nos desarrollamos, podríamos cambiarlas o podríamos desarrollarlas más. Existe relación entre las actitudes y el comportamiento. Las actitudes no se correlacionan necesariamente con el comportamiento, pero en ciertas condiciones existen gran correlación. Las actitudes predicen mejor el comportamiento cuando son específicas y no generales, y cuando son sólidas y no débiles. Las actitudes compiten con otras influencias en el comportamiento. Por ejemplo, si yo tengo una actitud negativa, mi comportamiento más probable a mostrar
va a ser comportamientos que perjudiquen tanto a mí misma como a los demás, como enojo, ira, frustración, y en base a ello puedo llegar a herir a las demás personas. Ya que tenemos claro qué son las actitudes y de dónde provienen y cómo es que actuamos o cómo podemos cambiarlas, podemos pasar al siguiente tema, que es sexo y género. Muchas veces creemos que estas dos palabras son similares y hasta a veces las usamos como sinónimo cuando no deberíamos de hacerlo. Sexo se hace referencia únicamente a las características biológicas como genética, hormonales, anatómicas y fisiológicas, a partir de las cuales las personas son clasificadas como hombre y mujer. Género se utiliza para referirse a las características que social y culturalmente se consideran identificadas como masculinas y femeninas. Puede abarcar desde las funciones que se le ha asignado a uno u otro sexo. Un ejemplo súper clarísimo es que socialmente se le atribuye al hombre como el proveedor al hogar, es decir, que es quien tiene que salir a trabajar para proveer a la familia lo necesario para vivir, mientras que la mujer es la encargada de las actividades del hogar, como es limpiar la casa, hacer de comer, ir por los niños y cuidarlos. Al momento de hablar de género atribuimos a más términos como el estereotipo. Un estereotipo es una preconcepción generalizada surgida a partir de la adscripción a las personas en ciertos atributos, características o roles en razón a su aparente pertenencia a un determinado grupo social. Por ejemplo, al ir caminando por la acera y nos topamos con un grupo de jóvenes vestidos todos de negro, con la mitad de su cara tapada con el cabello, con las uñas pintadas de negro y con un maquillaje muy oscuro tanto hombres como mujeres, automáticamente los vamos a categorizar como pertenecientes a un grupo social, los cuales son mejores conocidos como emos. Si bien estereotipar contribuye a un proceso mental indispensable que nos permite organizar y categorizar la información recibida con la finalidad de simplificar el entendimiento. Como conclusión y usando los conceptos a lo largo del video, podemos darnos cuenta de que todos ellos están correlacionados. Un ejemplo que voy a usar sería con el término género, ya que muchas personas tienen una idea errónea acerca de las personas que tienen un distinto género al que está estipulado por su sexo. Pueden crear una percepción al momento de captar su forma de vestir, formando impresiones equivocadas y que generan actitudes negativas acerca de todas las personas con distinto género reflejadas con violencia de género. Bien, espero que te haya gustado el video, que hayas aprendido un poco sobre los conceptos básicos que se manejan en la psicología social. Nos vemos.